silbo. Eso es lo que llaman el silbo para correr la voz del muerto, que ese silbo solo se utilizaba para eso, para correr la voz del muerto. Por ejemplo, en La Palmita moría uno y asomaban arriba de la montaña y aquí había un señor que llamaban Benito Valeriano, llamaban a Benito y le decían: Benito, corre la voz para arriba, que murió fulano de tal, a tal hora es el entierro. Y siempre lo pasaban a medianoche, y a medianoche sentía el silbo ese dolorido, todo el mundo ponía la oreja enseguida, porque despertaban. Y entonces se enteraban para el entierro por eso, por el silbo ese que daban, que era como general en el cuartel. Yo soy hija de inmigrantes. Mi padre emigró a Venezuela. Fue con un dinero prestado, tuvo que pagar el 100% de ese dinero, fueron 9.000 pesetas, tuvo que luego pagar 18.000. Y hoy lo que tengo yo es gracias a la emigración de mi padre. Mi madre se quedó aquí en La Gomera con mi abuela, mi hermano y mi hermana, bajando leña del monte para poder subsistir, porque lo primero que había que pagar era la deuda. Es que yo recuerdo y la familia salía adelante y trabajando en la agricultura, porque prácticamente todos éramos de la agricultura, trabajando, colocadas en casa. Yo, por ejemplo, desde pequeña, desde los 7 años, estaba en una casa colocada, trabajando ahí, cuidando, haciendo los mandados, me dejan las manos quietas. A llevar los animales al barranco, que los soltaban por ahí para allá, íbamos con ellos, prácticamente así, para hacer los mandados. La gente de La Palmita hacían las hornillas de carbón en el monte y después, en saco, lo bajaban al pueblo por el risco abajo a venderlo. Y ya con lo que le daban, las perritas que le daban, se compraba la sal, el aceite y se iban para arriba. Igual la leña. Mucho trabajo, criando animales para poder vivir. Íbamos a los montes a traer leche para llevárselo a los amos y así, y pasamos la vida así, descalzos, que no teníamos ni calzolas que ponernos, nada. Nosotros, a lo que el amparo de Dios, más nada. Para los reyes, como ya eso de las trompetas, ya todo eso se fue, porque antes era lo que eran las pistolas de misto y las trompetas, todos los chiquillos por la mañana, el día de Reyes, eso era una fiesta. Yo me levantaba de mi cama, que me levanto aún, me levanto a las 6 de la mañana, subo arriba a la azotea alta, empiezo a tocar mi pita, mi trompeta, que la tengo expresamente para eso, y después voy por las calles también. Y la gente contenta, dice: ay, Dios mío, menos mal que se oyen otra vez las trompetas. Y yo pensando para mí, digo: ay, Señor, si ella supiera quién es. Esa tradición de quemar, hacer unas hogueras de Sabina, porque tiene que ser de Sabina, y luego saltarla, pues una tradición que bueno, que eso viene desde muy antaño y hoy se sigue haciendo. Los pobres vivíamos prácticamente en casas de barro, que no había ni baño, ni tenían pisos, los pisos eran de tierra. Y así se vivía, porque eso venía desde atrás, no era de aquella época, sino desde atrás, porque casas no había. Había un guardamonte que lo llamaban Juan Cabello, el loco, pero era muy amigo de mi padre. Y él le decía a mi madre: María, vete a tal sitio, que ahí están las helacheras para que hagas pan de las raíces de las helechas. Estaba don Pancho Fragoso, que era el guarda forestal, que bueno, toleraba muchas cosas, porque de toda la vida el monte ha sido respetado. Él, si veía a cualquiera cortar una carga de leña o haciendo una hornilla de carbón, aunque tenían permiso,
pero siempre había que tener cierto cuidado. Él se hacía la vista gorda en muchas cosas y se capeaba al temporal como se podía. De eso, de mucha agricultura y la pesca. Todo se plantaba y todo se daba aquí. Todo porque antes no venía como ahora las cosas. Agulo, como Hermigua, en aquellos entonces era un vergel de platanera y trabajaban mucho y bueno, era eso. Los plátanos era el principal sustento. Aquí de todo, papas, maíz, se le sembraba, daba de todo la agricultura, judías, maíz, calabaza, buango, todo lo que se le sembrara daba. La torta de leche es la raíz del helecho. Se cavaba en el monte, se cavaba la raíz y se hacían tongas de raíz. Se ponía el sol, que el sol las tostara, y entonces se escarcarillaba y salía la hebra blanquita, y eso se llevaba al molino, se molía y era la harina. Entonces, esa harina con el agua, o si había un poquito de aceite, se le echaba y se hacían las tortas. Anteriormente no había casa que no criara un cerdo, un cochino, como se dice aquí, para la matanza. ¿Entiendes? Entonces cuando la matanza nos reuníamos en familia. Eso siempre, es que me acuerdo los cochinos que matábamos en aquel camino. Allí por casa para arriba, que los sacaban para afuera para aquel camino y a estregar en ellos. Ya, qué rico. La gente aquí, especialmente aquí en el pueblo, te voy a hablar de mi pueblo, si hoy yo tenía que cavar las papas, yo iba contigo a cavar las papas, pero mañana tú venías conmigo y nos ayudábamos unos a otros. Pues sí, es verdad que se recuerdan uno y la familia todas juntas. Y a cazar la carne, a hacer morcillas. ¡Ay, madre mía! Y en esa época ya no hay nada de eso. Una ayuda para comer todos en casa y repartir a los vecinos, porque se repartía, porque mi madre era una persona que repartía mucho. De aquí salíamos caminando a Garabato. Llevábamos las cebollas, porque en Garabato no había cebollas, y las cambiábamos por peras. Para allá cargados de cebolla y para acá cargados de peras. De Chipude, es donde único venían, traían higo, traían de cebada, traían de todo. También se cambiaba con la gente que venían de otros pueblos, pues hacían el truque como le decían. Esto mismo era un llano plátano. Y todo lo que ve usted a la vista, ahí no había hierba ni había nada. Ahí se plantaban papas, se plantaban plátanos y se cultivaba los frijoles, las judías, pero ahora mire, pero claro, también la desgracia, porque es una desgracia, porque yo soy el primero en el medio ambiente respetarlo, pero hombre, ni tanto ni tampoco, de que usted hoy no pueda matar un cochino, no pueda matar una gallina, no pueda tener nada porque está Seprona atrás de usted. Ni tanto ni tampoco. Mi padre era el medianero, los dueños eran los amos. Eso se llama finca de media. Nosotros cultivábamos, cogíamos las cosechas y teníamos que llevarle a los amos, a los dueños, la mitad de lo que cogían. Y la mitad para cada uno. Había que ir a una fuente a buscar el agua, ¿sabes? Para la casa, para el aseo, lavar en el barranco. Se tendía las ropas en los barrancos, en las piedras, porque antes los barrancos estaban limpios. Al haber animales, haber un pueblo agricultor, ganadero, pues los barrancos, todo estaba limpio. Y a traer agua en las fuentes a la cabeza con nuestros cántaros, para poder vivir, pero íbamos al barranco a lavar la ropa. Y lavábamos la ropa, la tendíamos al sol, para que le dábamos jabón, la tendíamos, la dejábamos que cogiera sol, por la tarde íbamos, le quitábamos el jabón y la llevábamos para casa a tenderla.
Había arriba, donde está el tanque del agua potable, allí hicieron un lavadero, que venía el agua del monte, bajaba por el risco abajo, cogía la tarjeta, bajaba allí, y había un tanque allí, y allí abrían, y siempre estaba el agua corriendo, y la gente iba a lavar allí en las piletas que hicieron. Lavaban la ropa en las acequias. Mucha gente iba abajo a la verdura y mucha gente arriba, y esperando que pasara el turno, como le decíamos, para la gente ir a lavar la ropa. El pescante de Vallehermoso, ya ve que está lleno una ensenada, si ha estado por allí, salía la punta del pescante, salía pues aproximadamente a 50, 60 metros para afuera, era de madera, con unos arrustes de hierro al risco que aguantaban Ese era el de Vallehermoso. Y el de Agulo era similar al de Vallehermoso, era de madera también. Pero este salía un poco más que el de Vallehermoso, salía más a la bahía afuera. Y estaba el almacén detrás. Ahí en el almacén pues se depositaba la carga que traía el barco y el transportador que se bajaba en carro los paquetes de plátano. El pescante de Agulo, por ahí lo que se sembraba, los granos y lo que se embarcaba todo por ahí, por el pescante, que después se lo llevó el mar, pero ya estaba la carretera, iba a San Sebastián, al muelle. Antes se cogía mucho vino aquí y se vendía todo. Ahora aquí queda la finca mía y aquellos señores, Alcibiades, tienen una viña allí, además se ha abandonado todo, ¿sí? Y no se vende el vino. Y antes se cogía, pero cantidades, porque mi padre con el doctor Ascanio cogía hasta 300 barriles de vino. Ahora ya en la costa no queda una parra de viña, eso se murió todo. Al abandonarlo, porque la emigración eso tuvo, se fue la gente y se abandonó todo. Venía el Sancho, venía el Águila, venía el Procyon, venía la Alcora, se abrió la emigración. ¿Qué dijimos? Vamos a buscarnos otra vida. Y entonces empezó a emigrar la gente a Venezuela y a Cuba, el que quiso ir, y a Buenos Aires. Aquí no había trabajo y escasea la comida también. Aquí cuando pasaba un barco por debajo, iban corriendo enseguida abajo a ver si traía algo. Porque entonces cuando la guerra, pues Franco tenía poco comercio y escarecía la mercancía, no había gofio, y aquí la principal base de la comida era el gofio, ¿eh? El buscar otra alternativa, otra mejora en su vida, como lo que está pasando ahora a la inversa. Y de esa manera se fue yendo la gente y esto se quedó solo. Entonces los que estábamos aquí ya empezó a venir dinerito de allá y bueno, era otro medio de escapar. Contaban maravillas de Cuba, ¿eh? Ellos hicieron dinero, compraron varias fincas, todas esas fincas que se ven ahí las compraron ellos con dinero de Cuba. Mis padres y mis familiares cogían comida, ¿eh? Comida no nos faltó cuando la guerra. Mucha gente sí les faltó la comida porque no. Y aquí se trabajó una finca con plátanos. Con don Eugenio, no sé si tú lo llegaste a conocer, don Eugenio Ascanio, que tenía una finca allí en Hermigua. Ese le daba 3 días de trabajo, 3 días de dinero y 3 días de plátano. Y hacían colas para trabajar, para comer plátanos sancochados, porque no había otra cosa. Mi madre se hizo prestamista, entonces lo prestaba al 50%. Entonces todo lo que mi padre, mientras estaba mi padre en Venezuela, mi madre compró terreno, hizo una casa, etcétera, etcétera. Cuando terminó la guerra, le empezó un estanque aquí, con 26 socios, y terminaron 6. Mi padre fue el responsable de todo eso, que fue el que puso a la hipoteca, y entonces después se vio empeñado, que debía un montón de dinero y no lo que más sino coger el barco e irse a América. Y allá pudo desempeñarlo y comprar esta finca y fabricar. Ahí tiene un drama que fue el Telemaco. El Telemaco fueron 100
161 almas que iban ahí, y ahí se pasó muy mal. Ahí hubo hambre como paja. Y claro, el barco llevaba, porque yo me recuerdo que en la casita esta nuestra, la segunda, se tostó como unos 1.500 kilos de millo. Y en la máquina que había ahí se molió el millo, el gofio, para llevar el Telémaco. Lo llevaron, pero claro, llevaban carne, llevaban la carne para un día o dos, porque ni neveras ni nada, pues te verás. Y el gofio, la mala pata, que ya avanzados para allá, tuvieron que botarlo al agua, por el temporal que se les metió. El barco llegó a Martinica sin la obra muerta. Mi padre se fue en un barco de velas, tardó 2 meses para llegar allá. 2, 3, salió el 2 de octubre y llegó el día de Navidad a Venezuela, porque un temporal los mandó a Dakar, y de Dakar cogieron un rumbo a Brasil, y después vinieron costeando la costa brasileña hasta llegar a Venezuela. Escaparon de chiripa de hambre, pues se les acabó la comida y la pasaron muy mal, pero al final salieron adelante. El pasaje costaba, me recuerdo, 8.000 pesetas. Y el barco salió de ahí, detrás del túnel, una playa que hay ahí. Salió el barco a Guía y Sora. De Guía y Sora volvió a Valle Gran Rey. Y ya de Valle Gran Rey, rumbo a América. América no, donde el mar los echara. Ellos salieron de una playa detrás de San Andrés, de Tenerife, en un barquito de vela. Pequeño, no era muy grande, ¿eh? Iban 170 personas. Mi padre llevaba papeles y un tío mío, pero los demás iban todos sin papeles. Entonces los agarraron presos para llevar a una isla que la llamaban la Tortuga, no. Una isla que tenía allí Venezuela en la costa, como cárcel, para que allí les arreglaran los papeles. Mi padre llevaba papeles y entonces una empresa los tocó a trabajar. Mi padre, como iba con escasez de dinero, pues llegó temblando a la oficina. Y le dice, hombre, ¿por qué tiembla? Hombre, háblame claro. Dice, hombre, mire, yo salí de Canarias y debo un montón de dinero. Y tengo 6 hijos. Y quería pagar las deudas y que no se me murieran ni a mí los muchachos. Y entonces le dice el jefe a la secretaria, dale al señor Escuela 8.000 bolívares, porque le dijo, ¿cuánto debe? 64.000 pesetas. Y le dijo el jefe, dale 8.000 bolívares para que pague las deudas. Y mi padre se quedó mirando para él y dice, y si yo me muero, mi vida vale más que 8.000 bolívares. ¿Cómo subía así? ¿Usted me salvó la vida a mí? ¿Que yo la salvé la vida a usted? Sí. Si usted no se acuerda cuando estaba de sargento en los barcos que estaban de presos en el muelle de Santa Cruz. Sí, sí. ¿Y usted no nos mandó a votar por la punta del barco por la noche porque nos iban a matar al otro día? Sí, pues yo soy uno de ellos. Los iban a fusilar y mi padre le dijo al capitán, ¿qué va a hacer usted, hombre? Son 6 cabezas de familia y los va a dejar huérfanos que se mueran de hambre. Dice, bueno, pues mándalo, rompa fila. Y mi padre dice, mañana los matamos, que mañana no estoy yo aquí. Y entonces mi padre dijo, el que quiera marcharse se puede votar esta noche por la trasera del barco y que escape que no puede. Se votaron 5. Este señor y 4 más. Unos se fueron para Brasil y este se fue para Venezuela. La familia pues es que quedaban esperando que ellos los llamaran, les mandaran cartas, porque antes no había otro término, muy mal. Pero ya después que ellos ya empezaban a trabajar, pues ya le mandaban su dinerito para los de aquí, y iban así escapando. Se casaban por poder, le escribían a las chicas de aquí y se casaban por poder. Muchos matrimonios fue así. Después llamaban ya a las mujeres y iban las mujeres ya para allá casadas de aquí. Después con la emigración a Venezuela la cosa cambió un montón, ¿sabes? Porque la gente emigró, mandaba dinero y ya tenían dinero para comer, para trabajar, se compraron fincas y la cosa cambió un 100%. Mi padre, el pobre, fue allá se estuvo 17 meses, y a los 17 meses regresó porque se enfermó. Así que eso... Nosotros vivíamos detrás de esa montaña, una casa que estaba abandonada.
Y de ahí salíamos caminando, bajábamos por ahí, íbamos a Gulú caminando a la escuela. Yo recuerdo el tema de la dictadura, recuerdo ir por esta calle cantando el Carasol con doña Lilia, en paz descanse. Pero era buena la educación y nos enseñaban bastante bien y con mucha disciplina, mucha disciplina. En aquel entonces el que la hacía la pagaba y a la escuela se iba, nos lo decía el maestro, a la escuela se viene a aprender y había que aprender lo poco que ellos sabían, que nos enseñaban, había que aprenderlo. Usted llegaba a sumar, restar y multiplicar y cuando llegaba ahí, búsquense la vía porque ya yo no sé enseñarles más. Me acuerdo que era María Pepa Bencomo de Hermigua, que venía a dar clases aquí, doña Librada, que era la más viejita de las primeras que yo conocí, que era una bella persona esa mujer. ¿Eh? Después íbamos, ya cuando no íbamos a la escuela pública, íbamos en los veranos 3 meses a Gulú, que había un profesor que le pagaba a mi padre para que nos enseñara. El silbo, una de las cosas que era para transmitirse, porque no existía teléfono, y era una de las formas de comunicarse entre barrios, entre barrancos, ¿no? Para cualquier cosa. Anunciaban, murió fulano de tal, para saber dónde vivía. Entre la Palmita y la Rosa se comunicaban, con Agulú no, ni con Tamargá, sino los dos barrios. Decían quién había muerto, etcétera, etcétera, porque esa gente silban como mucha gente hoy que han seguido y han conseguido pues transmitir a través del silbo cualquier cosa que usted le diga. Las parrandas, todo el mundo con los cestos de comida y bien, se pasaba bien, la verdad. Santa Rosa, San Juan y San Pedro, y las Mercedes en Agulú. No había más fiestas aquí. Santa Rosa era una fiesta muy grande aquí, y las Mercedes, pero la más grande, la más importante era la Rosa. Dice que en el año no sé cuánto apareció la imagen en la playa de San Marcos. Entonces allí la gente de antes que lo encontró, pues le hicieron ese homenaje con leña de Sabina. Y entonces, pues, le rindieron homenaje haciéndole una hoguera. El que lo ve una vez no lo podrá olvidar en la vida. Porque yo me casé y me fui a vivir a Tenerife y pasaron muchos años para volver a regresar a la fiesta. Y cuando yo llevé a mi hijo, le dije, Jonathan, ahora van a encender las hogueras y quiero que respire. Y el olor de Sabina lo vas a tener el resto de tu vida. Y así es. Ese olor te llega al alma y nunca lo puedes olvidar, nunca lo puedes olvidar. Y es muy emocionante porque se dice la misa, luego hay un repique de campana, pam, 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 que es la hora que el santo sale y todos los jóvenes del pueblo empiezan a pedir fuego, fuego, y luego ya empieza la hoguera y empezamos todo el mundo a saltar las hogueras. Es algo muy emocionante. Se corta la leña, se trae y se lasquea. Y entonces el día 24 por la tarde se hacen las hogueras en la plaza. Se van poniendo la leña hasta que se hace una cosita así. Y ya por la noche se saca al santo a la puerta de la iglesia y se le pega fuego. Y ya la gente que estábamos allí ya brincamos las hogueras. La fiesta más bonita de Agulú, por lo menos la fiesta más bonita. Porque después hacen la fiesta aquí, las hogueras, y después se hace la romería a los 8 días,
se bajaba al santo, en romería por ahí para abajo, con chácaras y tambores y así. Llenaban de pantorrillos y los músicos venían a tocar y a bailar y baile de tambor. Baile de tambor era el primero que empezaba. Y después la música de cuerdas y aire. La luna clara y serena para navegar. Aquí la lucha canaria, por ejemplo, que mis abuelos luchaban, pero sin embargo ya en la época mía no, ya no había la lucha. No solo aquí en toda La Gomera, porque todas las islas tenían lucha menos La Gomera. La Gomera, la lucha es por la papa y el gofio. En Agulo hay mucho eso. No sé si es el risco, dice que es el risco, pero la prueba la tienes. Ustedes van a una misa cantada por el pueblo, un día de fiesta, un día San Marcos, ¿no? Y ustedes antes de entrar, si oyen cantar, dicen, ¡ay! ¿Qué coral es la que está ahí? Y no es coral ninguna, es el pueblo. El pueblo con el órgano de la iglesia y parece que hay una gran coral dentro. Ahí hay muy buen oído. Sé qué pasa contigo, no sé qué te está pasando, que a veces me quieres mucho y a veces me estás odiando, ya por estar jugando con el juego del amor, sin saber cómo ni cuándo, sin saber cómo ni cuándo se te incendia el corazón. Los noviazgos eran muy serios, maestro. Ayer ver una pantorrilla y una mujer en aquella época era ten cuidado, ¿sabes? El mío lo conseguí porque me fue a buscar al Vallarto, era de aquí de Agulo, y fue a Vallarto y en una fiesta lo conseguí. O me consiguió, era a mí, no sabemos. Pero ahí fue donde me enamoré de él. Y hacían unos banquitos por fuera de la casa para que allí enamoraran. En una punta y en otra, porque no nos dejaban ni siquiera acercarnos. Los padres no nos dejaban acercar. Así que con eso te digo todo, mi niño. 2 días, los domingos y los jueves, es cuando se podía enamorar. Agarrarse la mano, de eso no hay. Y a lo primero era ellos en la calle y nosotros arriba en la ventana. En los bailes era donde había el roce y se buscaba la novia. Ya cuando se interesaban uno y otro se miraban y con las miradas bastaba. Aquí venían de Vallehermoso, de San Sebastián, de Hermigua, y la gente que había en Agulo, que había gente. Siempre estábamos a las escondidas porque no nos podíamos arrimar, ¿eh? Estaba la guardia aquí puesta. Y esto era un tejimené. Ay, eso los noviazgos, eso no te dejaban sola ni por una apuesta. Si quería darle un beso al novio, tenía que ser a escondida, porque si eso te daban hambriazo. Eso era un respeto tremendo, ¿sabes? Incluso un día antes de casarte, no podías estar sola con tu novio. Ya si mañana te ibas a casar, ¿qué más da? Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. A nosotros nos decían, si van para Yepoe, tengan cuidado al pasar por la Laguna Grande, que allí hay brujas. Y nosotros, ya ves que hay que partir la laguna, que allí están las piedras, y hay una piedra grande, allí sí que se sentaba la que más mandaba, la bruja. Siempre pasábamos por la falda de la laguna, nunca cerca de las piedras. Ni... Mi madre nunca me contó nada de brujería ni nada de eso. Lo único que me decía, mi hija, ten cuidado. Si hay bueno, también hay malo. Es importante que sepan todos los trabajos que los que pasamos los nuestros, nuestra edad, que lo sepan ellos también, que no se sabe dónde ellos irán a llegar. Lo olvidamos mucho de dónde venimos. Y mi hijo lo sabe, mi nuera lo sabe. Y si algún día tengo un nieto, también lo sabrá. Y le contaré la historia como es. Esos recuerdos son bonitos, recordarlos. Los tiene uno ahí presentes, todas esas cosas. Yo siempre les explico a ella lo que yo pasé, porque mi padre era del mar, nosotros no dependíamos más que del mar.
yo me cargaba con una caja de pescado y iba por abajo por el Callao que le decimos, para ir a Armigua a venderlo. Yo creo que si hoy realmente la juventud de hoy vieran o sintieran todo ese esfuerzo, dirían que cómo es posible. Que pasen lo que nosotros pasamos, no, pero que lo sepan sí. Sí, señora. Muchos de esos niños a los que yo les doy clase no saben lo que tienen en casa. Lo saben cuando tienen que hacer una entrevista de estas y se dan cuenta y dicen, madre mía, pero si yo vivo con abuelo, yo vivo con abuela, mire todo lo que pueden aportar. Ellos han recibido ese código genético, ¿por qué no pueden compartir también esa información y seguir? Y valorarla, primero valorarla para luego seguir. Yo creo que los abuelos tienen una gran ilusión por transmitir eso a sus nietos, incluso antes que a sus hijos.